Buenos días, Miss. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con este tema que es la República, ¿sí? Que habíamos ya comenzado el día lunes, así que todos muy atentos, todos participando. Vamos entonces, dime. A ver, todos sabemos que para nosotros poder participar tenemos pues que esperar nuestro turno. Nadie prende el audio porque lo prende. No, todos tenemos que esperar. Mi Gracie me dijo, ¿no? De que ella les había también hablado acerca de eso, ¿no? De que hay que esperar turnos y todo ello. Dice que lo habló desde primer bimestre, así que por favor no se olviden de ello, ¿sí? Ya, así que vamos a comenzar. Todos atentos, ¿sí? Todos atentos. Vamos a comenzar. Habíamos hablado acerca de la República. Habíamos visto de que después de conseguir la independencia, cuando sale Bolívar, el Perú entra en una difícil situación. ¿Por qué una difícil situación? ¿Qué cosa es lo que pasaba ahí? Pasa lo siguiente, de que no ha sido fácil o no fue fácil que nosotros mismos nos hagamos cargo, ¿no? Del país. No teníamos mucha experiencia, ¿no? Entonces, todos querían gobernar, venía un militar, quería gobernar, otro militar quería gobernar y le quitaba el poder al otro, ¿sí? A ver, voy a seguir ingresando unos compañeritos un momentito, por favor. Ya está, a ver, ¿alguien más va a ingresar para poder hablar? Ahora sí, vamos otra vez, ¿ya? Pasa lo siguiente, que cuando tuvimos la independencia, se va Bolívar y entonces nos quedamos ahí como, ¿y ahora qué? Nosotros nos tocaba gobernar, pero había muchos militares que sí, que se creían que ellos podían gobernar. Ya, yo puedo, tú no, yo puedo, tú no, y le quitaban el poder a otro. Por eso que fue un periodo muy caótico, muy desordenado, porque no había un solo líder, había muchos líderes. Esos líderes se han llamado los caudillos. ¿Ya? Caudillos militares. Estos personajes, ¿qué cosa era? Eran personajes que, tenían el favoritismo del pueblo, o sea, Buenos había, días, Miss. buenos días, habían, como te digo, líderes, ¿ya? Y esos líderes tenían al pueblo, ¿ya? A una parte del pueblo, o tenían sus seguidores, ¿no? Y entonces, y no solamente del pueblo, sino militares, o sea, cada líder tenía militares a su cargo que le decían, ya, vamos contra ese gobierno, iban y comenzaban a gobernar ellos, así que era una situación bastante difícil. Era como que 5 de ustedes quisieran el poder, uno lo tiene, el otro va y tumba el poder del compañero. Se está con el poder y el otro va y tumba el poder del compañero y no hay un solo líder, sino hay varios. Por eso es una situación caótica, porque una cosa es que uno ve un presidente y otra cosa es que ve un presidente, dos, tres, cuatro, en un periodo cortito de tiempo porque simplemente había peleas entre los caudillos militares, líderes militares. ¿Ya? Entonces, un caudillo es un líder que tiene a un grupo a cargo que lo sigue, ¿sí? Y en este caso, muchos caudillos militares gobernaron al Perú en muy corto tiempo. La república también no es una transformación, no fue una transformación social, porque a los indios y a los traídos del África, ya, a los esclavos africanos los seguían tratando mal, así que una transformación social tampoco fue, ¿sí? Entonces ustedes dirán, entonces, ¿qué tuvo de bueno la independencia? Bueno, fue un proceso, ¿no? Recién más adelante va a ser que con Ramón Castilla se va a dar la libertad de los esclavos, ¿no? Porque con San Martín lo que se da es la libertad de vientres, o sea, los nacidos después del 28 de julio.
Entonces, como sabes, ¿no? No todo fue color de rosa, no es que, ya la independencia y entonces todos los esclavos se hicieron libres. No pasó así. Entonces ahora trataron bien a los indígenas. Tampoco fue así. Ya, los trataron mejor a los negros esclavos. Tampoco fue así. Oh, cielos. Es que es así. Fue gradual, fue de a pocos, ¿sí? Vamos a ver la economía. ¿Ya? Ya hicimos esta parte. Claro, solamente estamos haciendo un repasito para avanzar, ¿sí? Un momentito. Miss, No le doy la palabra a nadie. Un momentito, por favor. ¿Sí? Ya sé que estás con la mano arribita. Un momentito. Vamos a hacer ahorita la economía, sociedad y política. Vamos a hacer un repasito para seguir. Ahora sí, dime, Luana. y de lo que estaba diciendo de los militares, Miss, no entendí bien si ellos eran los jefes o había bastantes que querían ser jefes. Los militares son aquellos, ¿no? Que estuvieron, ¿ya? Peleando por nuestra independencia. Y como ellos sentían que el Perú les debía porque ellos habían estado batallando, entonces debían gobernar. Pero no era uno, eran varios que creían que tenían que gobernar. Entonces, esos militares que estuvieron batallando por la independencia del Perú, luego dijeron, bueno, tanto que he peleado, pues voy a gobernar. Y el otro también pensaba lo mismo, y el otro también, y el otro también. Entonces, por eso que era un caos. No es que uno dice, ya vas a gobernar tú, oye, qué bien, te felicito, no, que te vaya bien. No, y él, porque va a gobernar, yo lo tengo que hacer. Por eso que fue un desorden. O sea, los militares que te estoy hablando son personas que trabajaron por nuestra independencia, pero que sentían que el Perú les debía algo y debían ser los presidentes. Cada uno lo pensó así y cada uno pues derrotaba al otro que quería ser. En la economía existía ya una cuantiosa deuda externa, pero esa deuda externa era la deuda por las guerras de independencia. Entonces, como nosotros no teníamos mucho dinero, le pedimos prestado a otros países para poder comprar armas y todo lo demás y poder, pues, darles de comer a todos los que habían venido de otros países, porque ustedes saben que habían venido argentinos, chilenos y de todo lo demás también. Ellos también habían venido y a veces pedían pues apoyo, porque venían acá y necesitaban comida, donde vivir y todo lo demás. Entonces el Perú, para pelear contra España, se hizo de una deuda, ¿ya? De una deuda, ¿sí? Entonces ya sabemos que también esto ya no va a ser bueno a inicios de la República, o sea, porque la economía estaba pésima, ¿ya? Y nosotros comenzamos a pedirle prestado a Inglaterra, cosa que tampoco no es bueno pedir mucho prestado porque después a eso no tienes de dónde pagar, ¿no? Y comienzan a aumentarte. Me debes tanto, pero con los intereses ahora me debes más. Y Perú no sabía de dónde sacar. Pero hemos visto la vez pasada algo, ¿no? Que había una fuente de recursos que era ¿ya? La venta del guano. Sí, 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 me pregunta si es la hoja de la vez pasada. Sí, es la misma. Sigamos, la sociedad, como les dije, no había cambiado mucho. Los indios seguían siendo tratados no muy bien, igual que los africanos, ¿ya? Existían mendigos, sí existían mendigos, existían comerciantes en las calles también, hasta ahora. La pobreza no se combate disminuyendo el número de hijos o de habitantes, sino eliminando la injusticia, incrementando la producción. ¿Ya? Entonces, no era de que, tiene muchos hijos, por eso que acá son más pobres, sino que tratar de ayudarlos para que todo sea más justo, para darle a cada cual lo que le corresponde, dividir las riquezas del país muy bien, ¿no? Que no haya discriminación, pero había discriminación racial. Políticamente, los derechos de la ciudadanía estaban recortados. Las mujeres ilustradas, ya o no, quedaban fuera del sistema, pues se les reconocía ya la capacidad. No, no se les reconocía la capacidad para decidir en los asuntos de política. Por ejemplo,
sus mamás de ustedes van a votar, o sea, cuando van a elegir presidente o alcalde o congresista, sus mamás de ustedes votan, sus tías de ustedes votan, sus primas votan que son mayores de edad. Sí, Claro, sí, Mis sí, mayores de 18 años. claro, las mujeres mayores de edad votamos, pero en ese tiempo decían que las mujeres no tenían decisión. ¿Ya? Que las mujeres no podían decidir quién podía de repente gobernar al país, las mujeres ni siquiera les daban educación adecuada, no, decían, la mujer solamente sirve para estar en la casa y punto, que cocine, que lave, que planche y qué cosa, y que eso no tiene nada de malo, pero nosotros podemos hacer muchísimas cosas. ¿Ya? Pero en ese tiempo las mujeres no podían intervenir en asuntos de política, no podían, no las dejaban. De los varones solo los alfabetos. ¿Qué es alfabetos? El que sabe leer y escribir. Empleados o con oficio con un alto sueldo, ¿ya? En ese tiempo más de 300 pesos, en ese tiempo trabajábamos con pesos, podían participar de las elecciones, lo cual era muestra de la injusticia que había, ¿no? O sea, solamente podían participar de los asuntos políticos, ¿quiénes? Podían participar los lo que tenía. varones que sabían leer y escribir, ¿sí? Que tenían un empleo y que ganaban más de 300 pesos. ¿Ya? O sea, si tú no eras varón, no sabías leer, no tenías un trabajo y no ganabas más de 300 pesos, no podías participar en las elecciones, ¿se das cuenta? Actualmente cualquiera puede ir a votar, ¿no es cierto? Cualquiera que tenga más de 18 años y que esté libre puede ir a votar. O en la puerta de los colegios donde van a votar le dicen, a ver señor, ¿cuánto gana usted? No, no es cierto. A ver señor, ¿usted sabe leer? No, tampoco. Simplemente, ya es más, hay algunos que no saben leer y le dicen, ya, aquí marque, ya, mire aquí, ya usted cómo se llama, le preguntan y los van orientando, ya, pero antiguamente, ya, antiguamente no era así. Para estos tiempos solamente podían hacerlo los que sabían leer y escribir, tenían un oficio, ganaban un alto sueldo. Ellos podían hacerlo. ¿Ya? ¿Ves? O sea, ¿te das cuenta cómo han cambiado las cosas? El Estado republicano se estructuró, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa? A ver, ¿ya lo ven? Sí, ya. El Estado republicano se va a estructurar jurídicamente, ya, según la Constitución Liberal del 12 de noviembre de 1823, que esta Constitución señala que estaba dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, ya, modelo español y francés. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos legislativo? Sí, ejecutivo también. ¿Quién representa al ejecutivo en nuestro país? El presidente y sus ministros. ¿Quién representa el legislativo? El Congreso. ¿Quién representa el Poder Judicial? La Corte, ¿ya? De Justicia. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, los principios que les estaba hablando el día lunes. ¿Cuáles son los principios? El utis possidetis y la libre determinación de los pueblos. El utis possidetis quiere decir, ¿ya? Lo que era tuyo sigue siendo tuyo, ¿ya? Como poseen, así posea. O sea, si este territorio te pertenecía, te va a seguir perteneciendo. Ese es el utis possidetis, ¿ya? Lo que era tuyo sigue siendo tuyo. Pero el principio de libre determinación de los pueblos, ¿qué cosa era? Que si un pueblo decidía por voluntad pertenecer a otro estado, podía pertenecer. O sea, podían hacer qué cosa. Los pueblos que están en frontera, que de repente están cerca de otros países y que deciden de repente, por voluntad propia, ser parte de ese país, pueden hacer una consulta popular, ¿ya?
como un tipo de encuesta, algo así, pero donde como todos van a votar y marcan si quieren quedarse con el otro país y ellos pueden decidir que sí, y pueden dejar de ser de Perú y pueden ser de Brasil como en algún momento pasó. ¿Ya? Brasil nos quitó así una parte de nuestro territorio porque trató mejor a una parte de nuestro país que nosotros mismos. Nosotros nos habíamos olvidado de ellos y ellos los ayudaban, le daban medicina, le daban muchas cosas, les ayudaban. Entonces, cuando le preguntaron con quién quieres quedarte, dijeron con Brasil y chao. ¿Ya? Según el principio de utis possidetis, el Perú tenía derecho a las 8 intendencias que comprendían el virreinato. O sea, el Perú tenía derecho a Trujillo, Huancavelica, Arequipa, Puno, Lima, Tarma, Huamanga y Cusco y la Comandancia General de Maynas. O sea, todo lo que había tenido en el virreinato tenía que seguir teniéndolo, porque utis possidetis es todo lo que era tuyo sigue siendo tuyo. ¿Ya? Entonces él tenía derecho a todas estas partes. Y los tiene hasta ahora Trujillo, sí, Huancavelica, Arequipa, Puno, Maynas también, que es cercano a Ecuador y Colombia. Tiene a Lima, tiene a Tarma, sí, tiene a Huamanga también, tiene a Cusco, sí. Entonces, ahí estamos bien. Comandancia de Maynas. Había pertenecido a la audiencia de Quito. ¿Quito dónde queda actualmente? Ecuador. Ecuador, muy bien. Por la cédula de 1802 fue reincorporada al Perú, sustrayéndose de la jurisdicción del Virreinato de Santa Fe o Nueva Granada. Entonces, por un tiempo no estuvo con nosotros, pero después se reincorpora. O sea, Maynas estuvo para Ecuador por un tiempo y después se reincorpora al Perú. Hubo una guerra hace mucho tiempo entre Ecuador y Perú, donde Ecuador quería Jaén y Maynas. Y hubo una frase que decía el Perú, Jaén y Maynas ni de vainas, le decía, o sea que no se le iban a dar. ¿Ya? Así le decían. ¿Ya? Y entonces, no, pues nos quedamos con ellos, no nos quitaron esa parte, así que por lo menos estuvimos bien ahí. El virreinato del Perú en 1810, sobre la base de ese territorio, surgió el Perú independiente. El territorio del virreinato comprendía 8 intendencias que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Que era Trujillo, Tarma, Huancavelica, Lima, Huamanga, Arequipa, Puno, Cusco y Maynas, ¿no? Entonces, todo ello. Ah, pero tú dirás, Miss, ¿qué? Este no es el Perú. ¿Por qué? Porque este es raro. Ah, pero ya sabemos que antiguamente Eso era antes, ese era el antiguo Perú. era más grande, ¿no? Pero nos fueron mochando pedacitos hasta que nos dejaron con una cinturita por acá, nos quitaron un pedacito de, esto parece nuestro piquito, nos quitaron un pedacito de piquito y acá la Miss, colita de Arequipa se acortó. Dime. Miss, ahora Brasil ahí era pequeño. Ah, no, Ok. este solamente es un pedazo del mapa. Brasil es grande, nada más que Ah, ahora es más grande. Miss, ¿No? ahora ¿dónde está Maynas? Amaina sigue con nosotros, Ah, ya. ¿ya? Nada más que como que Es este Loreto, territorio ¿no, se Miss? redujo, ¿no? Por ejemplo, por esta parte de acá nos salió cinturita, Miss, es Loreto, ¿no? ¿ya? Pero Maina sigue con nosotros, pero sí lo querían. Y Miss, hubo pero Miss, pelea. ahí, Miss, ¿en dónde están mis mainas? ¿No es Loreto? Ajá, Ah, sí, Miss, eso le quería decir, sí, es Loreto, porque también es grande. claro, o sea, lo que pasa que no todo esto es Maynas, es una parte, ¿no? Ahora una parte de Loreto se llama así, pero antes esa parte de Maynas estaba con Ecuador, después nos regresaron Maynas y después Ecuador lo quería de nuevo. ¿Y qué cosa le dijimos? Jaén y No. Maynas, ni de vainas. Ya saben. Después vamos a ver Guayaquil. Fue reincorporada, dice Guayaquil, al Virreinato del Perú a través de la Real Cédula promulgada en qué año? 1803. ¿Ya? Pero en 1819 la corona dispuso que los asuntos jurisdiccionales de Guayaquil correspondían a la audiencia de Quito. Oigan, preguntona, ¿Guayaquil actualmente dónde queda? A ver,
Vamos, busquen, busquen. Ecuador, Miss. Ah, claro, entonces Ecuador. actualmente queda en Ecuador, pero en algún momento fue parte de nuestro virreinato, le cuento, ¿ya? Posteriormente Bolívar anexó Guayaquil a la Gran Colombia, qué sé yo, pero ahora ya no está con nosotros. Miss, también Arica había, que era de Perú, Arica. Sí, tantos sitios, ¿no? Que hubiésemos tenido más grandes, pero ahora como nosotros aceptamos por medio de tratados que ya se quedaba así todo, ya no podemos pedir lo que antiguamente o en algún momento fue Y con nuestro. esos territorios que dábamos a los otros, ahí no ganamos economía, ¿o no? Claro. ¿Por qué creen que, por ejemplo, Chile quería una parte de nuestro territorio? Porque esa parte del territorio habían riquezas. Chile le quitó una parte a Bolivia, por eso que Bolivia se quedó sin salida del mar, le quedó toda una parte al Perú, porque Chile siempre está en busca de más territorios y más riqueza, ¿no? Y eso pasó, o sea, perdimos económicamente también, territorial y económicamente. Pero después de tantos cientos de años, las personas ya no nos van a reconocer pues como su país, porque sus abuelos, tatarabuelos y todo lo demás se reconocen como chilenos y ya no peruanos, así que ya eso es parte de la historia nada más, ¿no? La audiencia de Charcas. A ver, Moya, por favor, lee la audiencia de Charcas. Bien, Miss. La audiencia de Charcas perteneció al Virreinato del Perú hasta 1776, año en el que se creó el Virreinato del Río de la Plata, al que se incorporó, entre otros, el territorio de la audiencia de Charcas. Los reyes borbones llegaron hasta el extremo de cercenar al Perú la intendencia de Puno. Contra ambas amputaciones, por ser reñidas con la naturaleza de las cosas, protestó el propio virrey del Perú, Manuel de Guirior, Guirior. Ujú. por Real Cédula de 1796, la intendencia de Puno fue devuelta al Perú. Ya, entonces, Miss, ya, y explíqueme porque no entendí nada. Ah, ya te explico. Pasa lo siguiente, que antiguamente Virreinato del Río de la Plata, ya, dice, ya, Virreinato del Río de la Plata, ya que se va a incorporar entre otros al territorio de la audiencia de Charcas. Río de la Plata, ya, ¿a dónde pertenece actualmente? Argentina. Ahí Argentina. está, muy bien. Era el Entonces, nombre de la antigua Argentina. claro, entonces ustedes van a ver que ahora mucho de los territorios que estamos viendo por aquí ahora les pertenecen a ciertos países vecinos o hermanos, ¿no? Pero acá hay que darnos cuenta de algo. Puno, nuestro Puno, ¿no? La intendencia de Puno fue de vuelta al Perú, pero se la habían llevado, ¿no? Entonces, vamos a ver de que hay territorios que se van y vienen. Recuerden que Puno está cerca de quién, de Bolivia, y Bolivia después se va a independizar con quién. ¿Quién lo ayuda a independizarse a Bolivia? A esa parte que decíamos Alto Perú. Bolívar. Bolívar. Por eso que Bolívar. gracias a, entonces, oye, me independicé por Bolívar. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Bolivia. Bolivia. Ah, En entonces, honor a su nombre. ya sabemos acá quiénes forman parte, ¿no? En ese momento, ya, del Perú, ¿no? La Libertad, Junín, Ayacucho, Lima, Arequipa, Cusco y Puno, ¿no? Y después se van a subdividir algunos. Al interior se establecieron 7 departamentos con bases en las anteriores intendencias virreinales. El departamento de la Libertad, constituido por la Intendencia de Trujillo, los territorios de la Comandancia General de Maynas y la provincia de Jaén. Ya, acá están Maynas y Jaén que les decía hace un rato. El departamento de Ayacucho, formado con base en las intendencias de Huamanga y Huancavelica. El departamento de Junín, compuesto por la intendencia de Tarma, y los departamentos de Lima, Cusco y Arequipa y Puno, establecidos por sus respectivas intendencias. O sea, sus intendencias eran Lima, Cusco, Arequipa y Puno. ¿Ya? O sea, llevaban su mismo nombre. En cambio, por ejemplo, de Junín era Tarma y de Ayacucho, Huamanga y Huancavelica y así.
Ahora vamos a ver los tributos, que los tributos eran lo que pagaban, ¿no es cierto? Vamos a ver por aquí. A ver, Justin, por favor, léeme desde que dice el 27 hasta Estado peruano. El 27 de agosto de 1821, San Martín, después de declarar peruanos a los indios, procedió a la cancelación del tributo colonial, pero la insolvencia del Estado peruano no podía permitir por mucho tiempo el mantenimiento de esta generosidad. Su restablecimiento el 11 de agosto de 1826 se impuso por la necesidad de sustentar las finanzas de la República en la extorsión de la población indígena y como resultado de la política social que prontamente adoptara el Estado peruano. Oye, ¿te acuerdas que estábamos hablando la vez pasada de que don José de San Martín dijo, ya los indígenas ya no van a pagar impuestos y todos seguramente se alegraron bien? Pero ¿saben qué? Como estábamos en crisis económica, pasaron unos años y de nuevo comenzamos a pagar impuestos los indígenas. Oye, ¿qué pasó? Duró poco, sí duró poco, pues, porque no había plata, ¿no? Entonces otra vez tuvieron que pagar impuestos. O sea, se emocionaron, pero Miss después, duró mis 5 años. sí, Eso es pues 5 poquísimo. años, ¿no? Después de tantísimos años, cientos de años que pagaron impuestos los indígenas y se habían alegrado, ¡ay, por fin! No vamos a pagar impuestos. Y después, es que hay poca plata, así que otra vez paguen. ¡Uy, no! Nos engañaron. Lo siento. Se emocionaron, sí, pero fueron 5 años, pues. Ahora sí sigan pagando. Y así, ¿no? Profe, los indígenas quedaron estafados. Claro, quedaron estafados, quedaron así como payasitos, así como dicen, ¿no? Burlados. Así que bueno, lamentablemente fue así, ¿no? Aunque sea 5 años, dijeron algunos, pero no, pues porque ellos no ganaban mucho, pero pagaban muchos impuestos, hacía como que no era beneficioso. Muy bien, Luis Enrique Ocampo Esquivel, por favor, lee desde la experiencia hasta contribución indígena. Está apagado tu micro. Luis Enrique. Luis Enrique, no te escuchamos. A ver, prendes tu micro y puedes leer, por favor. La experiencia de los siglos había demostrado que la tasa de los indígenas había sido fijada con prudencia y con perspicacia, dijo en 1830 el ministro de Finanzas, José Mario de Pando, y puesto que ella está profundamente arraigada por la costumbre, tan poderosa en el espíritu de las gentes, toda innovación sería peligrosa. De esta manera, por consiguiente, el viejo tributo colonial volvía a convertirse hasta su cancelación definitiva por Castillo en 1854 en uno de los principales soportes del gasto. Como una única concesión al nuevo signo de los tiempos, el tributo colonial pasó a llamarse adelante contribución indígena. Solamente le cambiaron de nombre, nada más. Antes era el tributo, ¿no? Ya el tributo colonial y ahora se llama la contribución indígena. Diferente nombre, mismo pago. Y mismas personas que pagan. Así que solamente le cambiaron de nombrecito nada más. Y seguía siendo la base de, pues, de que siga pues el Estado, ¿no? En su economía. O sea, sin los indios que pagaban los impuestos, o sea, no podían haber salido adelante porque estaba en una situación de crisis grave. Luana Vega, ¿puedes leer desde la recaudación hasta pesos? Ok, Miss. La recaudación de la contribución hizo necesario
dividir a la población indígena en 3 categorías: fiscales, indios originarios, indios forasteros, indios sin tierra. Los primeros que tenían acceso a tierra pagaban entre 5 y 9 pesos por año, mientras que los 2 últimos pagaban una tasa que oscilaba entre 5 y 2.5 pesos por año. A la contribución de indígenas finalmente se agregaban la de los catas, es decir, las tasas que debían pagar los otros estamentos no indios de la sociedad y cuyo monto accedía a 5 pesos y al 4% del producto neto de sus propiedades. El montón global de contribución de indígenas accedía a 1.039.000 pesos, mientras que de las castas llegaba a 431.787 pesos. Muy bien. Entonces aquí, este texto pertenece, por ejemplo, a Heraclio Bonilla, que es un historiador, ya esta parte de acá, sí, que se ha sacado pues de su libro, sí, entre la independencia y la guerra con Chile, en la cual él nos hace ver de cómo estaban los tributos, que primero solamente le cambiaron de nombre al tributo, pero seguía siendo tributo, ¿no? O sea, le cambiaron de tributo indígena a contribución indígena. Lo mismo, pues tenían que seguir pagando y que habían dividido en 3 categorías entre los indios originarios, los forasteros y los que no tenían tierra. Los que eran originarios pagaban de 5 a 9 pesos y los 2 últimos pagaban de 5 a menos, a 2.5. ¿Ya? Entonces, ¿y era una cantidad fuerte para ese tiempo? Sí, era una cantidad fuerte y tenían que pagarlo ellos, y ellos, era como que ellos ayudaban a que se mantuviera, ¿qué cosa? La economía, ¿no? Gracias a ellos se mantuvo la economía. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la república? ¿No? ¿Qué sucedía en un momento mientras el Perú se iniciaba su vida republicana? Hubo un caos, ¿no es cierto? Porque todos querían gobernar. ¿Qué es el caudillismo? El caudillismo es qué cosa que habían líderes, ¿no? Que habían líderes militares y políticos, ¿ya? Los principales ingresos económicos del Estado, ¿de dónde provenían? De el tributo ¿de quién? De los De indígenas. los indígenas, que ahora va a llamarse contribución indígena, pero al final, ¿qué cosa es? Lo mismo. El Perú a través de los empréstitos dependía económicamente de Inglaterra. Y así, ¿no? Así van a ir averiguando, buscando algunas cositas, ¿ya? Estas preguntitas, ¿sí? Cualquier duda, pregunto, consulta, me avisa, ¿sí? Ahora ya saben que tenemos que trabajar esta separatita. Preguntas antes de terminar. ¿Y puede ponerme otra tarea? Sí. ¿Hizo la tarea, Miss? Sí. ¿Ya? No se preocupen que cualquier duda, consulta, ya vamos a... Esto de acá, estamos jueves, ¿no es cierto? El día de mañana, ¿ya? Lo que necesito es que ustedes vamos a trabajar esta parte, ¿ya? Y ustedes van a ir averiguando todo lo que puedan, ¿ya? Todo lo que puedan, van a ir averiguándolo. Y yo mañana le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, ¿no? De repente voy a decir, Vega, ¿qué entiendes por república? Ah, yo averiguo que república es tal cosa. Moya, ¿y tú? ¿Qué cosa fue el caudillismo? Luis Enrique, dime, ¿a quién le debíamos, no?
¿Con quién, con quién nos habíamos emprestado? Ah, ya con Inglaterra, y cosas así, ¿no? Le voy a ir preguntando. Ya, y entonces vamos a ir todos viendo las respuestas y viendo cuál es la mejor y todo lo demás. Así que ya, el día de mañana sí me lo mandan completo después de que todos hayamos analizado ya estas 8 preguntitas. ¿Sí? Entonces, Miss, no se lo mandamos Todavía no, no. Hasta que ¿ya? termine la clase de Claro, mañana. el día de mañana voy a ir preguntando. De repente a todos no les pregunto el día de mañana, ¿no? Pero voy a llamar al azar a cualquiera de ustedes. Así que todos tienen que Eso estar lo preparados. Pero, por ejemplo, imaginemos que yo le pregunto, ya Moya, la respuesta en la 3 que has puesto. Y Moya me dice, nada, no puse nada, Miss, muchas gracias. Oye, ¿qué? ¿Cómo que no has puesto nada? Y entonces, no, pues de repente Moya me dice, No, Miss, yo Miss, puse hago eso, la no sé tarea. si estará muy bien, pero yo puse tal cosa. Ya, muy bien. ¿Y tú qué pusiste? De repente le pregunto a otro, de repente le pregunto a Diego Montero, y de repente le pregunto a Luciana Rojas. Mira, entre lo que dijo Diego Montero, Moya y Luciana, podemos sacar esta respuesta. O las 3 están bien, o de repente que no ha escrito porque va a haber alguno que no encontró nada o no buscó. Entonces, tiene razón mi compañera y va sacando sus cuentas de qué podría poner. Ya, pero quiero que ustedes vean un poco. Oiga, ¿qué? Aquí te preguntan al final, por si acaso, mira, acá te preguntan por el final, te dice, según la lectura, ¿en qué año se eliminó definitivamente el tributo indígena? Según la lectura. Ya, fíjate por acá, vamos a ver si está por aquí. Dice, hasta su cancelación definitiva por Castilla, no Castillo, porque hace un rato alguien leyó por Castillo, no, Castillo es el actual presidente, ya, pero no es Ramón Castilla, por si acaso, ya, no me vayan a poner en el examen que el presidente es de 1854, fue Pedro Castillo, ni que tuviera cuántos años de hombre, ya, así que ya saben, ya. Entonces, cuando se canceló el tributo indígena, ya no pagaron, ya por fin ya los soltaron a los pobres indígenas en 1854. Ya saben. Entonces, cuando te pregunten acá abajo, ya saben, 1854, tributo indígena, adiós. ¿Sí? Ok, Miss. Ok, entonces ya saben, y acá, acá está algunas cosas de la separación, sí. Pero mañana seguimos, así que vayan averiguando, investigando, y si mañana no saben algo, no problem. Ahora sí, cuídense. Adiós, Chao, Miss. Miss, cuídese. Adiós y que Dios me los cuide. Chao, usted también. Bendiciones. Igualmente. Chao, Miss. Chao.